Hola, ¿qué tal? Este, realmente este es mi primer video, o realmente no sé si es un video o un audio, no sé cómo llamarlo, pero realmente lo estoy haciendo porque necesito encontrar a gente que pueda entender o que pueda pensar de la manera que yo lo hago. No es fácil tratar de comunicarte o tratar de querer tener estas conversaciones y no recibir una respuesta adecuada a la situación. En mi caso yo pienso y me cuestiono muchas cosas. Hoy quiero comenzar con un tema que lo pienso mucho y no sé por qué, pero siempre está dando vueltas en mi cabeza. Y si es así y a alguien le pasa lo mismo, me gustaría saberlo. ¿Y qué opina sobre el tema? Estoy dispuesto a leerlo o conversar por el tema de los comentarios. Bueno, muchachos, yo siempre me he preguntado realmente si siempre me pregunto muchas cosas con el tema bíblico. El tema bíblico para mí siempre ha sido un tema polémico porque yo soy de las personas que dice que creo en Dios. Creo en Dios como la energía o el ser, como quieran llamarlo, que creó todo. Estoy convencido de que sí, porque he visto muchas cosas impresionantes y definitivamente tiene que haber algo más allá de lo que nuestra conciencia o nuestro raciocinio puede pensar, ¿verdad? Pero siempre me he preguntado esto. Para comenzar, para hablar quiero hacer esto muchas veces porque hay muchos temas de los que siempre pienso este tipo de cosas y veo mucho contenido también. Veo mucho contenido para ver si encuentro las respuestas o intento encontrar comunidad de las personas que puedan conversar y ayudarme a hablar de esto porque no es fácil conseguir a alguien en tu entorno para hablar de estas cosas. ¿Ok? El primer tema que quiero tocar es un tema bíblico que es al respecto de Judas. Judas fue uno de los profetas que acompañó a Jesús en su camino, en sus viajes, ¿no? Pero siempre me he preguntado esto, si Dios o Jesús, en este caso, que era Jesús de Nazaret, podía saber el día en que iba a morir, podía saber muchas cosas, ¿no? ¿Por qué él permitió que Judas los traicionara? Siempre me he hecho esta pregunta. Y, y me pongo a pensar, ¿realmente fue una traición o fue algo planeado? Porque me pongo a pensar, si Judas no hubiese traicionado a Jesús, la historia de Jesús de Nazaret, como la conocemos, no hubiese terminado como terminó. Una de las variantes que puedo pensar es, ¿será que otra persona lo pudo haber hecho si no hubiese sido Judas? ¿Verdad? Todo esto basándonos en los textos bíblicos, porque pienso que los textos bíblicos en, en mentes como la mía dejan muchas dudas y muchas cosas en que pensar. Pero dándole vueltas y buscando información, siempre trato de buscar información. Me pregunto, ¿el Evangelio de Judas dónde está? Me pregunto si todas las personas que acompañaban a Jesús, estos 12 profetas, escribieron un libro en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cada uno de ellos contó su manera de ver los viajes de Jesús de Nazaret, de alguna u otra manera. ¿Por qué el Evangelio de Judas Iscariote
no se incluyó en la Biblia canónica. Sí está comprobado que el Evangelio de Judas es un evangelio apócrifo, es no canónico, ¿verdad? Pero alguna vez me he preguntado por qué las personas que escogieron los libros para el Nuevo Testamento no incluyeron el Evangelio de Judas Iscariote. Si debería ser uno de los libros más importantes en esta historia. ¿Por qué pienso eso? Pienso que debería ser uno de los libros más importantes porque tal vez podríamos encontrar la razón de por la cual él traicionó a Jesús. Porque de alguna u otra manera Jesús necesitaba que Judas lo traicionara. Según los textos bíblicos, Judas traiciona a Jesús por dinero, por oro en aquel momento. Pero, ¿y si Judas fue orientado o manipulado para que hiciera lo que hizo? Ojo, volviendo al punto donde Jesús de Nazaret necesitaba que alguien lo traicionara para que su historia terminara como terminó. Entonces, una de las grandes preguntas que me hago es: ¿Judas traicionó a Jesús? ¿O Jesús lo indujo para que lo hiciera porque lo necesitaba? ¿Cierto? Porque estoy convencido y he leído algunas cosas por ahí que hablan de que Judas era el favorito de Jesús de Nazaret. Eso dice. O eso se decía. Y si por ese mismo favoritismo Jesús tuvo la confianza como para hablar con él y decirle la verdad y decirle todo lo que se iba a venir, pero que todo iba a partir desde que él lo traicionara. Para mí tiene sentido. Para mí tiene sentido porque una persona como Jesús de Nazaret, si no quiere ser traicionado, no debió ser traicionado. Si no quiere ser traicionado, no debió permitir ser traicionado, porque sabiamente o bíblicamente o su propio Padre Dios le pudo haber dicho o preparado para esa situación. Otra de las cosas que también siempre me he preguntado es al respecto a ese tema es cuando estas personas decidieron armar el tema bíblico, ¿por qué colocan a Judas como traicionero? O sea, pienso que el tema o la palabra traición no puede caber en esta situación. Porque decir que una persona traiciona a otra por dinero, cuando la otra persona necesitaba ser traicionado para que su historia calara y llegara donde llegó por esa misma situación, entonces realmente, ¿quién se benefició de quién? Esa es la gran pregunta. Realmente, ¿quién se benefició de quién? Entonces, si nos vamos a la historia, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que la humanidad, la sociedad como tal, siempre ha sido manipulada, ¿verdad? Y siempre ha sido llevada hacia donde quieren que vayamos, en todos los aspectos, en la religión, en lo tecnológico, en lo humano,
en las tendencias, en la moda, en absolutamente todo. Siempre hay personas u organizaciones que son los que dictan cuál es el camino a seguir, y todo el mundo, o la gran mayoría, hace lo mismo. Entonces, ¿por qué con este tema de Judas y la traición de Jesús no pudo ser diferente? ¿Por qué, si nos ponemos a pensar, por qué la iglesia en esos tiempos necesitaba buscar un culpable? ¿Por qué digo la iglesia? Porque la iglesia, junto con otras organizaciones y otras religiones, la iglesia católica fue la encargada de crear, o de juntar, mejor dicho, de juntar los libros bíblicos, todos los libros bíblicos. Ellos fueron los que decidieron en no incluir el evangelio de Judas Iscariote, porque ellos decidieron que necesitaban encontrar una persona o un culpable en esta historia. Pero la realidad es, pensando en un tema más generalizado, que Jesús necesitaba el culpable. Él necesitaba el culpable para que pudiera ir a la cruz y pudiera ser sacrificado para limpiar los pecados de la humanidad. Basándonos en esto, podemos decir que el libro de Judas Iscariote, que en resumen ofrece una reinterpretación de la historia, y en vez de decir que es un traidor, que fue una persona avariciosa, que fue una persona mala, o en ese punto, dice que fue la persona clave y fue el confidente de Jesús de Nazaret, para que pudiera lograr el objetivo de que Jesús de Nazaret se sacrificara y pudiera ir a la cruz para limpiar los pecados de las personas. Entonces, la gente piensa, o la mayoría de personas, que se dejan guiar y se dejan llevar por lo único que le presenta a la sociedad, en este caso la Biblia canónica que conocemos. Jamás se han preguntado por qué no está el libro de Judas Iscariote en esa Biblia. Y yo creo concluir que la razón es que desde el inicio de los tiempos hemos sido manipulados, y siempre tratan de encontrar un culpable a las cosas, cuando en realidad lo que habría que buscar es la verdad de los hechos. Y que Jesús usó a Judas como su chivo expiatorio y se benefició. Sé que es duro decirlo, sé que es polémico decirlo, pero si su historia no hubiese terminado en la cruz, sacrificándose por toda la humanidad, su historia, su evangelio, no hubiese llegado a donde estás. Entonces, muchachos, con esto me quiero despedir. Este va a ser el primero de muchas cosas que pasan por mi cabeza. Espero encontrar, por lo menos así sea, una sola persona que pueda entenderme y podamos tener alguna conversación interesante sobre todos estos casos, sobre todos estos temas, porque realmente para mí, en mi entorno, es difícil conseguir a alguien con el cual pueda compartir estas cosas. Si alguien me escucha por ahí y quiere darle un like y quiere empezar a seguirme o a suscribirse a mi canal, se lo voy a agradecer de corazón. Y espero su comentario para empezar a crear una bonita relación, para que podamos intentar buscar conversaciones de este tipo, que son las que a mí me llenan y me interesan. Muchas gracias, cuídense todos, hasta una próxima oportunidad.